Hola, ¿qué tal? Soy el profe Garrido. Por favor, recuerden suscribirse al canal y al final del video, si les gustó, le pueden dar un me gusta. Muy bien, comencemos. Ahora vamos a ver funciones continuas. Cuando una función es continua, acá tenemos un poquito de teoría para empezar a analizar. La función es continua en todos los puntos de su dominio, es decir, es muy importante analizar el dominio de la función para saber si es continua o no. Pero ahora, la pregunta es, ¿cuándo la función es continua en un cierto punto, o sea, en un cierto lugar? Para eso se tienen que cumplir tres condiciones. Tiene que existir el límite de la función, como podemos leer acá, en ese punto, en ese valor. Tiene que existir la función en ese punto. Y además, el valor de la función en el punto con el límite deben ser iguales. ¿Qué quiere decir esto que tenemos acá? Simbólicamente tenemos límite de x tendiendo a ese valor que estamos buscando de nuestra dicha función, y cuando se calcula este límite tiene que ser igual a la función en dicho punto, es decir, cuando reemplazamos la función por ese valor. Tienen que coincidir los valores. Si todo esto no se cumple, es decir, si estas tres condiciones cualquiera no se cumple, la función es discontinua en ese punto. Entonces, vamos a ver que dentro de las discontinuidades tenemos distintas clasificaciones. Bien, las clasificaciones de las discontinuidades son las siguientes. Tenemos discontinuidades evitables y discontinuidades no evitables o llamadas esenciales. ¿Sí? O esencial, depende de cómo lo quieran escribir. Es exactamente lo mismo. Entonces, existe el límite y no está definida la función en el punto, o si existe el límite y está definida la función, pero ambos valores no coinciden, quiere decir que las discontinuidades son evitables. Es decir, puede existir la función o no en el punto, pero el límite tiene que existir sí o sí. Si no existe el límite, la función sería no evitable, es decir, es esencial, como bien dice acá. No existen los límites, no existe el límite. Después, dentro de estas clasificaciones de no evitables, podemos decir que las discontinuidades son de salto infinito o de salto infinito. Eso va a depender de el tipo de función que tengamos. Vamos a ver un ejemplo para poder analizar las discontinuidades de las distintas funciones. Muy bien, veamos estos ejemplos de funciones racionales que tenemos acá, tanto numerador como denominador, dos polinomios que se dividen, son funciones racionales. Vamos a analizar entonces las discontinuidades. Lo primero que hay que saber es el dominio de las funciones. Para saber el dominio de esta función, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: analizar qué valores puede tomar la x. Es decir, por qué valores podemos reemplazar la x. Uno puede reemplazarla por cualquier valor. Pero ¿qué sucede si en el denominador se nos hace cero? Eso quiere decir que no podemos hacer en matemática una división por cero. Entonces, lo que vamos a analizar es el 4x más 1, lo vamos a igualar a cero. ¿Por qué? Para encontrar ese valor que al reemplazar la x se nos hace cero. Obviamente decimos que esto tiene que ser distinto de cero, ya que en el denominador no puede ser cero. Despejando la ecuación que tenemos acá, esta ecuación lineal, el 1 lo pasamos restando, nos queda 4x, y luego el 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Es decir, en este caso nos quedó que la x tiene que ser distinta a menos un cuarto. Es el único valor que encontramos. Entonces, el dominio de nuestra función van a ser todos los números reales, es decir, puedo reemplazar a la x por cualquier número, menos el número que encontramos acá, en este caso, el un cuarto negativo. Y se pone así entre llaves. Una vez que colocamos esto, vamos a analizar si la función es discontinua, esencial o evitable. Para eso lo que tenemos que analizar es el límite de la función. Recordemos la teoría que estuvimos viendo. Entonces, hacemos el límite de x cuando tiende al un cuarto negativo. ¿Sí? Lo vamos a analizar en este punto, porque ya sabemos que en este lugar la función es discontinua. De nuestra función es
x al cuadrado sobre 4x más 1. Para resolver este límite, lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es reemplazar este valor en la x. Reemplazando el valor nos queda de la siguiente manera. Así nos quedaría el reemplazo de nuestra función. Reemplazamos todas las x, tanto en numerador como denominador, por el valor del límite que nos indica. En este caso, calculando, menos un cuarto elevado a la 2, esto nos queda 1 sobre 16. Y en el denominador nos queda 4 por menos un cuarto, que es menos 1, más 1, que esto se hace 0. Es decir, era el valor que decíamos que tenía que ser distinto de 0. Pero como no podemos hacer la división, esto no lo podríamos resolver. Pero como estamos en límites, sabemos que esto tiende a 1 sobre 16 y esto tiende a 0. Y un número sobre algo que tiende a ser 0, esto tiende a ser infinito. Entonces, lo que está ocurriendo acá quiere decir que el límite nos está dando infinito, nos está dando un resultado. Por ende, la discontinuidad es esencial en x igual menos un cuarto. Y acá ya tenemos la clasificación de la discontinuidad. Vamos a analizar este ejercicio número 2 para ya tener otro ejemplo resuelto. Hacemos exactamente lo mismo. Resolvemos el dominio primero. Es una función racional y analizamos el dominio. Para eso decimos que x al cuadrado menos 4 tiene que ser sí o sí distinto de 0. Analizando y haciendo los pasajes como corresponden, en este caso el 4 lo podemos pasar sumando, y nos quedó x al cuadrado. La potencia ya pasa como raíz. Y acá muy importante, como tenemos la raíz, la potencia, perdón, y la habíamos pasado como raíz, es importante obtener dos resultados a partir de esta ecuación. Todo por esta potencia. Es decir, la x puede ser igual a 2 negativos o la x sub 2 puede ser igual a 2. Si tenemos dos soluciones, dado que menos 2 elevado a la 2 da 4 positivo y 2 elevado a la 2 da 4 positivo. Dentro de esto que encontramos, dijimos que la x tiene que ser distinta. Entonces lo que vamos a hacer es escribir el dominio de esta función. El dominio de la función son todos los números reales menos el menos 2 y el 2. A partir de acá, como hicimos en el ejemplo anterior, analizamos el límite. Límite de x cuando tiende a menos 2 de nuestra función, que es x más 2 sobre x al cuadrado menos 4. Y también lo vamos a hacer para el límite de x tendiendo a 2 de nuestra función x más 2 sobre x al cuadrado menos 4. Bien, fíjense que en este caso ya tenemos dos límites a resolver. Resolvemos como hicimos en el ejemplo anterior, reemplazando la x por el valor menos 2, que nos va a quedar de la siguiente manera. Resolviendo la cuenta, luego de realizar el reemplazo, nos queda 0, menos 2 elevado a la 2, 4, menos 4 nos queda 0. Es decir, acá nos quedó un límite indeterminado. Por ende, lo que tendríamos que hacer es resolver este límite. Este límite nos va a quedar de esta manera. Volvemos a recopiar el límite de nuestra función. Y si nos fijamos bien, tenemos que factorizar para salvar esta indeterminación. Tenemos x más 2 en el numerador, que no lo podemos factorizar, y abajo tenemos una diferencia de cuadrados. Por ende, esto sería x más 2 por x menos 2. ¿Por qué es esto? Si recuerdan, la diferencia de cuadrados, tenemos x al cuadrado menos 4, es lo mismo que tener x al cuadrado menos 2 elevado a la 2. Esto, al ser una diferencia de cuadrados, se escribe x más 2 por x menos 2. Obviamente puede ser el menos primero y luego el más, eso es indistinto. Y si nos fijamos en este límite, podemos simplificar
este x más 2 con este x más 2. Importante, aquí adelante de este x más 2 recordemos que tenemos un 1, porque es muy común que lo dejen como 0, ya que piensan que no quedó nada, y lo terminan resolviendo mal. Entonces acá nos quedó límite de x tendiendo a menos 2 de 1 sobre x menos 2. Ahora solo nos queda reemplazar 1 sobre menos 2, que esto nos da menos un cuarto. Y ahí tenemos el resultado de nuestro límite. Analicemos ahora en este valor nuestra función. Si reemplazamos a la x con 2, nos queda de la siguiente manera. Bueno, ya hecho el reemplazo, nos quedó 4 sobre 0 y recordemos que eso tiende a ser infinito. Por ende, entonces, encontramos dos soluciones en estos límites, es decir, un límite indeterminado en el cual encontramos el valor, que es menos un cuarto, y un límite que nos dio infinito. Por ende, tenemos dos tipos de discontinuidades. Una discontinuidad que es evitable y otra que es esencial. Bien, como les decía, la discontinuidad es evitable en x igual menos 2 debido a que el límite existe y nos dio menos un cuarto, acá lo hemos resuelto, y esencial en x igual 2 debido a que nos dio infinito. Muy bien, esto todo gente, espero que les haya gustado y hayan aprendido. Recuerden suscribirse al canal y darle un me gusta al video. También me pueden dejar un comentario y nos estaremos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias.